Usted está en la compañía del Ministerio de Enseñanza Radial Tiempo de Victoria, para aprender, para compartir, para hacer la voluntad de Dios. Reporte. Esto es Tiempo de Victoria. En realidad, cuando decidimos hablar de nuestra base de estabilidad espiritual, lo que queremos hacer es saber o entender o averiguar qué es realmente lo que creemos como creyentes y por qué creemos lo que creemos. La respuesta a lo mejor no está toda aquí en este trabajo de hoy, pero creo que vale la pena empezar a investigarlo. Quiero comenzar leyendo del capítulo 28 del libro de Ezequiel, los versos que van del 14 al 19. Dice así: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Vos sabés que este pasaje nos lleva a un momento, ¿cómo te digo? Un momento crucial en la historia del Evangelio, que es el de la caída de Satanás del cielo. Dice aquí que era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en él maldad. En realidad, la palabra correcta es iniquidad. Ahora, la gran pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez: ¿cómo entró en él esta iniquidad? ¿Qué significa que alguien haya sido perfecto en todos sus caminos y de pronto algo se tuerce en su interior y permite la entrada de eso que llama iniquidad? Es como si algo dentro de él hubiera decidido que podía tomar un camino alternativo y entonces torció sus pensamientos, y en este momento en que tuerce sus pensamientos empieza a entrar en el universo esta palabra llamada iniquidad. Y la iniquidad atrae todo lo que pertenece al reino de las tinieblas. Y así se dan situaciones, por ejemplo, donde gente que está muy segura de estar caminando bien con Dios, sin embargo, de pronto se ve atormentada por decenas de problemas, de enfermedades y de situaciones que a todas luces muestran que está bajo un fiero ataque. El problema no es que el enemigo te ataque, el problema es la causa o la razón por la cual ese ataque te llega, ¿entendés? Si estás en una guerra, el enemigo te va a tirar, te va a disparar, te va a tirar balas. Si llevas tu coraza puesta, las balas van a rebotar. Pero si tenés algún hueco en la coraza, por ahí se va a penetrar alguna de las balas y te puede herir, o herir mortalmente o directamente matar. De eso estoy hablando. Ahora bien, ya vimos que la iniquidad es todo lo torcido, ¿te acordás? Cuando en el Antiguo Testamento se oraba,
tienen que haber leído algo o todo sobre esto. El sacerdote oraba y ponía en ese animalito, a modo de expiación, todo el pecado de Israel, la iniquidad y la rebelión. Vamos a ver ahora lo que hay en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, comenzando desde el verso 6. Este es el momento en que Moisés le estaba pidiendo a Dios que manifieste su gloria delante de él. Entonces dice que, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Lo que vemos, por encima de esto que es histórico, es que Dios hace una diferencia entre iniquidad y pecado. Jesús llevó nuestros pecados. En Isaías 53 dice: fue traspasado por nuestras transgresiones y fue molido por nuestras iniquidades. O sea, la obra de la cruz habla de estas tres cosas. Jesús no solamente llevó los pecados, también llevó nuestras iniquidades. Quiero ser más claro todavía. La iniquidad es un asunto del espíritu. La rebelión es un asunto del alma. Y el pecado es un asunto entre el alma y el cuerpo. Lo repito. La iniquidad es un asunto del espíritu. La rebelión es un asunto del alma y el pecado es un asunto entre el alma y el cuerpo. Pero la iniquidad es necesariamente espiritual. Entonces la pregunta es: ¿cómo entra la iniquidad dentro de nosotros? El Señor dice que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿No es así? O sea que la iniquidad pasa de un padre a un hijo o a un nieto. Dice el Salmo 51, en iniquidad me concibió mi madre, en maldad fui formado. Lo leíste, ¿no? Bueno, eso quiere decir que ese espíritu puro y perfecto que venía de Dios, al momento de entrar en contacto con la sangre del Padre, humanamente hablando, es transferido a ese espíritu todo ese torrente de iniquidad y pasa de ese modo del Padre al Hijo. Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, claro, la Iglesia se ha enfocado en limpiar toda contaminación a través de la carne. Pero hemos ignorado totalmente la contaminación que viene a través del espíritu. Hablo del espíritu humano, del espíritu con minúsculas, no te confundas. Esto es iniquidad. Entonces, la iniquidad es parte de nuestra herencia espiritual. No es algo de la carne, es algo del espíritu. Se transfiere de espíritu a espíritu. ¿Sabes qué? Debe haber, no te exagero nada, debe haber por lo menos un 60% de cristianos, y no sé si no me quedo corto, que no tienen ni la menor idea respecto a qué cosa es una contaminación de espíritu. Y Satanás, de ese modo, tiene derecho legal de atraer sobre vos todas las barbaridades que proceden del reino de las tinieblas. Por eso es que una de las cosas que tenemos que aprender es cómo limpiarnos de iniquidad. La iniquidad es la suma de toda maldad. Se puede sintetizar así. La iniquidad, desde el espíritu del hombre, va a empezar a transformar
y a darle forma al alma del hombre. Dice, en maldad fui concebido, en maldad me formó mi madre. Hay una estructura espiritual que comienza a rodear a esa persona. ¿Entendés? Por eso hay hijos de padres o de abuelos alcohólicos que quizá crecieron en la iglesia y a lo mejor eran excelentes en todas las áreas. ¿Y qué te parece? De pronto se vuelven alcohólicos casi de la noche a la mañana y nadie le encuentra una explicación racional a eso. Se van de la iglesia y aterrizan en el satanismo, en la brujería. ¿Cómo pudo suceder eso? Tenía grabado en su ADN el pecado de sus padres o de sus abuelos. Y nadie los ayudó a cortar con eso. La iniquidad va a tener varias consecuencias. Mirá lo que dice el final del primer y segundo verso del Salmo 58. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Hacen pesar la violencia. Entonces vos decís, ¿pero qué violencia si yo soy tranquilo y manso? La violencia de tu herencia espiritual. La violencia de tanta iglesia evangélica peleándose los unos contra los otros y pese a eso seguir llamándose hermanos con la más alta y absoluta hipocresía. Dice la palabra que cuando alguien odia a su hermano, eso es trabajo de un espíritu de homicidio. Y por eso a veces no puede producir el fruto y tampoco bendición. Porque estamos caminando en verdades a medias. Y Dios quiere traernos un torrente de su revelación. La iniquidad va a producir, entre otras cosas, sordera espiritual. Ese es uno de los motivos por los cuales a tantos cristianos les cuesta tanto escuchar la voz de Dios. Iniquidad en tu vida es el mayor impedimento para que puedas escuchar la voz de Dios. El Salmo 58, versos 3 al 5, dice, se apartaron los impíos, impíos aquí son los que padecen iniquidad en sus vidas, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo. Lo dicho, la iniquidad produce sordera espiritual. Vos sabés que esta impiedad produce tal calidad de sordera espiritual que hay doctrinas llenas de iniquidad. ¿Vos nunca escuchaste enseñanzas que te aseguran que Dios hoy ya no le habla al hombre? Eso es iniquidad doctrinal. Eso es iniquidad doctrinal. Dios habla hoy y aquellos que oyen su voz saben que ni miento ni exagero nada. Y yo no soy ningún místico irresponsable jugando a las fantasías sublimes y celestiales. Soy un hijo de Dios con suficiente temor y reverencia como para cuidar muy bien lo que digo y lo que enseño. Pero te digo algo anexo para comprobar y al mismo tiempo para probar esto que dije. ¿Cuántos de los que hoy me están oyendo alguna vez han escuchado con absoluta claridad la voz del miedo o la voz de la tentación? Esas voces que te dicen que ya todo está perdido y que muy pronto te vas a morir irremediablemente y que vas a aterrizar en el infierno porque sos malo y porque estás perdida o perdido. Bueno, esa es la voz de Satanás y de sus demonios. Ahora yo digo, si sos capaz de oírlos a ellos, ¿cómo me estás diciendo que no vas a escuchar a Dios porque Él ya no habla más? ¿No te parece incoherente? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y verso 14, Pablo dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y concluyen los versos 17 y 18 expresando, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos,
Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta es su promesa. Pero tenemos que venir a Cristo en una forma diferente y poderosa. Cosas mayores son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero no entramos por causa de la iniquidad que está formando un velo de tinieblas que no nos deja avanzar como iglesia. Y tampoco nos deja entrar a los niveles de gloria que Dios quiere que entremos. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo ejemplifico? La iniquidad es un ancla, o la iniquidad son velos. La iniquidad te bloquea porque es una estructura de pensamiento. Es una estructura que tiene una manera de hacer las cosas y no acepta moverse de esa manera. O sea, de otra manera que no sea esa. Es una estructura de rudimentos, de principios que pertenecen a este mundo. Estructuras de este mundo. Estructura de iniquidad. Es como una, ¿qué te digo? Como una telaraña negra que te envuelve y si no la detenés, busca matarte el alma. Es un ancla que no te permite despegar en tu vida espiritual. Siempre estás en el mismo lugar. Es una ciénaga. ¿Sabés lo que es una ciénaga, no? Donde te hundís y no te das cuenta. Te das cuenta el día que te empezás a ahogar. La iniquidad, finalmente, es una estructura de pensamiento. Es una estructura que te va a hacer envidiar, que te va a hacer odiar, que te va a hacer pelearte incluso. Por eso la iglesia está tan dividida por todos lados en la tierra. Si hay un texto bíblico que es por excelencia una dedicatoria al tema de la iniquidad, ese es el capítulo 59 del libro de Isaías. Mirá los 2 primeros versos, nada más. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjate que pone las 2 palabras. No generaliza con solamente pecado. Dios no oye tus oraciones por causa de la iniquidad, porque es un velo negro y denso que no permite que pase nada hacia el trono, ni de ida ni de retorno. Dios no te oye, y vos no lo escuchas a Él. Los versos 5 y 6 dicen: incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Pues sabés que asegura la gente que ha estudiado esto con mayor profundidad que yo, y casi te digo especializándose en eso, que la mayor parte de los tumores que se forman en los cuerpos humanos provienen de la iniquidad. Los tumores, dicen ellos, son estos huevos que se van incubando en el cuerpo, que provienen de la iniquidad y que se van convirtiendo con el correr del tiempo en tumores. Son como telas de arañas. Hay gente que tiene todo su ser espiritual cubierto por una telaraña negra. Y eso, además de atraer toda forma de maldición, a la larga también empieza a enfermar el cuerpo. Y esa gente ora, Esa gente ora, lee su Biblia, canta y hace todos los esfuerzos que puede, pero no sucede nada. Es como si Dios se hubiera olvidado de ellos. No es Dios. No es Dios. Es el peso de la iniquidad en sus vidas. Y no se te va de un modo automático, tenés que sacarla. Vos venís a Cristo y tenés que arrepentirte, tenés que pedir perdón. La iniquidad no se va sola, tenés que sacarla. Echarla a patadas de tu vida, en el nombre de Jesús, obviamente. Cortarla de raíz. Amén. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muy bien, hasta aquí llegamos. No sé
qué pasó en tu vida hoy con esta palabra. No sé qué fue lo que te estructuró o te desestructuró, no lo sé, pero sí sé que a partir de hoy esto que has recibido ha cambiado tu manera de pensar, ha cambiado tu mentalidad para muchas cosas. Gracias y hasta la próxima, si Dios quiere.